El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. El tema de este episodio lo elegimos entre todos en Twitter, lancé una pregunta, me propusieron varios temas, de esos elegí los que más me gustaron y a través de una encuesta pues quedó este tema seleccionado para este episodio. Así que ya saben, si quieren proponer temas me pueden encontrar en @Alan con @L_HA y aquí podemos decidir de qué va este podcast en cada uno de sus episodios. En esta ocasión voy a hablarles de equipos grandes y de algunos no tan grandes que vivieron épocas de gloria y que en algún momento de su historia tocaron fondo. Sin más preámbulo, vamos a conocer a esos 10 equipos de gigantes en desgracia. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. El primer equipo del que les quiero hablar es un equipo que está muy de moda en este momento, el Leeds United, un grande de Inglaterra. Su apogeo lo vivió en la década de los 60 y los 70, dirigido por Don Revie, eran conocidos como el Dirty Leeds. Durante aquella época en la cual los dirigió Revie, llegó el primer título de primera edición de First Division, lo que conocemos hoy como Premier League. Luego volverían a ganar en los 70, en la 73-74 volverían a ganar el título de Inglaterra y al año siguiente jugaría la final de la Copa de Europa ante el Bayern Múnich, en una final que perdieron con muchísima polémica. En los años 90 también conocieron el éxito. En el 91-92 ganaron el título de Liga nuevamente, justo antes de que apareciera la Premier. E incluso a principios del siglo tuvieron una destacada actuación en la Champions League con un equipo mítico que tenía a Harry Kewell, a Lee Bowyer, a Darby Duca, a Alan Smith, un equipo muy recordado. El equipo descendería en 2003 tras tener varios problemas deportivos y tocaría fondo en 2007 cuando fue por primera vez a la tercera categoría del fútbol inglés, no sin antes haberse declarado en bancarrota. Una sucesión de varios dueños fue lo que llevó incluso al Leeds a vender campos de entrenamiento y el propio Elland Road, su propio estadio. De la mano de Marcelo Bielsa se encuentran ahora de vuelta en la Premier League. Todo un histórico vuelve al lugar que merece. Otro equipo como el Leeds, pero ya en Alemania, es el Kaiserslautern. Es un equipo histórico por donde se le vea. Tiene 4 títulos de liga y en ese equipo jugó nada menos que Fritz Walter, el capitán de la Alemania campeona de 1954. Su último título de Bundesliga lo ganó en la 97-98 y desde 2006 ya empezó su peregrinaje por las categorías más bajas. Apenas un par de temporadas desde el 2006 para acá en la Bundesliga. Desde 2018 se encuentra en la tercera división de Alemania, un equipo que llegó incluso a jugar una mítica eliminatoria con el Barcelona de Johan Cruyff. El Kaiserslautern definitivamente, pese a no ser de los equipos más grandes de Alemania, no estar al mismo nivel, por ejemplo, el Bayern o el Dortmund en este momento, es un equipo que definitivamente no pertenece al tercer nivel del fútbol alemán. Otro equipo que estuvo navegando en aguas muy profundas fue el Glasgow Rangers, por motivos totalmente diferentes a los del Kaiserslautern. Lo del Kaiserslautern es totalmente deportivo. Pero el Rangers suma nada menos que 54 títulos de liga en Escocia y disputa frente al Celtic uno de los derbis más clásicos del fútbol europeo, el Old Firm, donde se enfrentan protestantes y católicos. En 2012 el club cayó en bancarrota y debió ser refundado, empezando su camino en la Scottish League 2, la cuarta categoría del fútbol inglés. Le tomó 4 años volver a la Premier, donde se encuentra desde el año 2016. En este momento son entrenados nada más que por Steven Gerrard, pero no ganan un título importante desde el año 2011, es decir, ya van para una década sin poder conquistar un título, obviamente pues con esos 4 años que estuvieron en lo más bajo del fútbol escocés. Precisamente, la afición del Rangers mantiene amistad con el siguiente equipo del cual vamos a hablar. Trabajadores escoceses fueron a trabajar al puerto de Hamburgo en los años 70 y se generó un vínculo entre ambos clubes. Precisamente el Hamburgo es el siguiente equipo que les quería mencionar. Los dinosaurios disfrutaron muchísimo éxito a finales de los años 70 y principios de los 80. Durante aquella época ganaron la Bundesliga en 3 ocasiones, la Copa de Europa y la Recopa.
El Hamburgo mantenía en su estadio un reloj que iba marcando el tiempo que tenían en la Bundesliga, ya que eran uno de los equipos fundadores y que nunca había descendido. Una serie de temporadas negativas en las cuales se llegaron a salvar incluso en una promoción, consumó un descenso que parecía inevitable en el año 2018, tras 55 años en la máxima categoría del fútbol alemán. Aún en este momento permanecen en segunda división luego de haber perdido la oportunidad de disputar la eliminatoria de ascenso, la promoción, de una forma que solamente le podía pasar al Hamburgo, uno de los grandes equipos de Europa que hoy vive en la segunda categoría del fútbol alemán. Podríamos incurrir en el error de pensar que estamos viendo la época más oscura del Manchester United, pero no estaríamos en lo correcto. El gigante inglés, que es uno de los equipos más importantes del fútbol inglés de toda la historia, pasó por momentos muy oscuros que incluyeron un descenso en la temporada 73-74, justo después de la época dorada de los Busby Babes y aquella Copa de Europa que llegó luego justamente del trágico accidente en Múnich. La década de los 70 y los 80 fueron realmente oscuras en Old Trafford y pasaría nada más y nada menos que 28 años sin ganar un título de liga. Algunos dirán, bueno, pero el Liverpool también pasó 30 años sin ganar un título de liga, pero el Liverpool en el camino ganó una Copa de Europa, se mantuvo en primera división, nunca tuvo un descenso como el Manchester United. Definitivamente el United fue de los equipos grandes de Inglaterra el que más duro la pasó en algún momento, y no sería sino hasta la llegada de Sir Alex Ferguson, justo lo que finalizó esta etapa oscura del Manchester United. En la siguiente parte de este episodio vamos a hablar de otros equipos gigantes que cayeron en desgracia y de un par de equipos que no son tan grandes, pero que por aquellas etapas míticas que tuvieron merecen un reconocimiento en este episodio. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Obviamente un episodio de Gigantes en Desgracia no podía estar completo sin el siguiente equipo, el Atlético de Madrid, el equipo abonado al sufrimiento. Es después del Barcelona y el Real Madrid el equipo más grande de España y tras uno de sus momentos más grandes de la historia llegó el desastre. En la 95-96 el equipo ganó un histórico doblete Liga y Copa, un equipo mítico entrenado por Radomir Antic y capitaneados del campo por Milinko Pantic, con Kiko Narváez, con Juan Francisco Molina en el arco, un equipo histórico. Pero poco a poco, y acercándose al final del siglo, las situaciones administrativas del Atlético de Madrid se empezaron a colocar cada vez más oscuras. Jesús Gil Gil, el presidente del equipo y alcalde de Marbella, le abrieron varias causas por corrupción, etcétera, etcétera, por manejos oscuros. Y eso hizo que fuera el primer equipo intervenido en España, lo cual lo llevó a una situación de inestabilidad completa. Los jugadores llegaron a estar en huelga porque quien dirigía el club como interventor les llegó a decir que el equipo estaba prácticamente en una quiebra técnica, ¿no? Eso consumó en el año 2000 un descenso en medio de una plantilla con jugadores de altísima calidad. El Indicito Solari, Baraja, Valerón, Jimmy Floyd Hasselbank. Incluso esa temporada le ganaron el Atlético de Madrid, le ganó el derbi al Real Madrid, una cosa que les tomó 14 años después volver a hacerlo. Y estuvieron en el infierno durante 2 temporadas. Tuvo que ser Luis Aragonés el que llegara al rescate del Atlético de Madrid. Quizás pensando en esta época podemos valorar un poco más lo que tiene muchos años ya haciendo Diego Simeone con el colchonero. En Argentina podríamos pensar que los protagonistas de este episodio podrían ser River Plate o Independiente, que estuvieron no hace mucho en segunda división. Pero otro equipo que también tiene su flirteo con el desastre es Racing Club de Avellaneda, la popular academia. Bajaron a la segunda división en los 80, pero este no fue el momento más crítico de la historia del mítico equipo que juega en el cilindro de Avellaneda. En marzo de 1999, el equipo, después de haberse declarado en bancarrota,
un síndico que llevaba la bancarrota del club dijo: Racing Club, asociación civil, ha dejado de existir. Nunca dejó de existir realmente, nunca dejó de existir como club, nunca debió ser refundado, pero llegó a un punto en el cual estuvo muy cerca de desaparecer. La movilización de sus aficionados para salvarlo, más algunos favores políticos del momento, fueron lo que lograron que el club siguiera existiendo. Llegó a un gerenciamiento, una empresa privada lo llevaba adelante, algo que en Argentina se ve como una mancha, y apenas un par de años después, en el 2001, en medio de una crisis social impresionante en Argentina, lograron un título que se les había hecho esquivo durante 35 años. Luego de eso el equipo ha logrado levantar el vuelo y hoy es uno de los mejores equipos a nivel de gerencia de Argentina, pero llegaron a estar en una situación realmente comprometida. La afición llenó el estadio pese a que el equipo no podía jugar. De verdad que estuvieron muy, muy cerca de desaparecer y tener que ser refundados, como le ha ocurrido a otros equipos, sobre todo en Europa. Nos vamos a ir a Italia, porque también, al igual que el United, podríamos pensar que estamos viviendo la época más oscura del Milan, que tiene muchos años sin ganar, pero estaríamos muy lejos de la verdad. Al principio de los 80 fue realmente trágico para el equipo de San Siro. Se vieron involucrados en el escándalo del Totonero, un escándalo de apuestas, y fueron condenados a la Serie B por primera vez en su historia. En la temporada 80-81 ganan la Serie B, suben a la Serie A de nuevo, pero esa misma temporada vuelven a descender ya por situación deportiva. Volvió a ascender en el 83, a pocos años de iniciarse la etapa histórica de Silvio Berlusconi al frente del club, pero definitivamente fue una época muy dura y en la cual uno de los bastiones del Milan más exitoso, que fue Franco Baresi, estuvo allí para soportar esa situación y transitar el infierno junto con el equipo rosonero. Voy a completar este episodio con dos equipos que son míticos, sobre todo para aquellos que empezamos a ver fútbol finales de los 80, principios de los 90, pero que no son dos gigantes de Europa o de sus propios países. El primero de ellos es el Parma, que fue un equipo mítico de los 90 y principios de este siglo, que se declaró en bancarrota en el 2015, la segunda en un poquito menos de una década, y debe ser refundado en Serie D. El Parma no es un grande de Italia, de acuerdo a los conceptos por títulos o la cantidad de temporadas que ha jugado en primera edición, apenas 26, que serían prácticamente una cuarta parte, un poquito más de una cuarta parte de lo que se ha jugado. Pero la etapa de éxito fue tan importante que llegó a ganar la Copa Italia 3 veces, 2 veces la Copa UEFA, una vez la Recopa, estuvo cerca de ganar un Scudetto segundo después de la Juve, tenía jugadores míticos como Buffon, como Thuram, como Verón, como Crespo, como el Tino Asprilla, incluso el sueco Thomas Brolin un poquito antes. Un equipo realmente mítico que lo hemos visto caer a los más bajos y resurgir. Es probable que esos tiempos no vuelvan más para el equipo de Ennio Tardini, pero quedaron allí como un gran recuerdo. Y el último equipo del cual voy a hablar en este episodio, que es quizás la razón para haber hecho este capítulo del medio centro, es el Deportivo La Coruña. Para todos aquellos que vivimos las aventuras europeas del Super Depor, el Depor es un mítico de Europa. No es de los más grandes en cuanto a títulos en España, tiene un solo título de liga, tiene 5 subcampeonatos, un par de Copas del Rey, estuvo muy cerca de estar en una final de Champions League, muy, muy cerca, un equipo que recordaremos con jugadores grandísimos, Naivet, Mauro Silva, Roy Mackay, Juan Carlos Valerón, Diego Tristán, Molina en el arco, que había vivido el descenso del Atlético de Madrid, Manuel Pablo, Fran, un equipo realmente mítico, histórico, pero definitivamente el Deportivo de La Coruña no es de los más grandes de España. En este momento se encuentra, a menos que lo salve un tema administrativo, a un paso de la segunda vez. Sería la segunda vez que el equipo cae al tercer escalón del fútbol español. Ya le pasó en los años 70 y luego de esa época oscura, de los 70 y los 80, fue el renacimiento y el nacimiento del Super Depor con Arsenio Iglesias y la llegada de Bebeto a Galicia. Definitivamente son equipos que tienen una historia grandísima, sobre todo los primeros 8 detrás de ellos. Hay otros equipos que podría haber incluido en este episodio. El Grande Torino, que se fue
que no volvió nunca a ser lo que era luego del accidente del Superga, la Juve que llegó a bajar a segunda división, el Feyenoord que fue el primer equipo grande del Países Bajos y luego vio como Ajax y PSV lo pasaban por un lado. En España tenemos en Francia tenemos al Saint Etienne, donde jugó Michel Platini, un equipo histórico y que es uno de los que tiene más títulos en Francia. El Stade Reims, que jugó la primera final de la Copa de Europa. En Argentina, como les mencioné anteriormente, tenemos a River Plate o Independiente de Avellaneda, que jugaron en Serie B, en la segunda división. O el América de Cali en Colombia, un histórico que jugó varias finales de Copa Libertadores y que también tuvo que vivir el infierno de la segunda. También de los no tan grandes, el Nottingham Forest, que de la mano de Brian Clough, que nos conecta con el principio del episodio del Leeds, cuando en una película magnífica se relata ese corto tiempo que estuvo Brian Clough al frente del Leeds en The Damned United, una película magnífica, y que fue el propio Clough luego de ese desastre en el Leeds el que lleva al Nottingham Forest al título de Europa. El Aberdeen, que de la mano de Sir Alex Ferguson, antes de desembarcar en el United, tuvo una época histórica, incluso eliminando al Real Madrid, venciendo al Real Madrid en una final de Recopa. Un equipo recordadísimo que nunca volvió a tener ese nivel de éxito. O el Real Zaragoza, que hoy vive en la segunda división de España, luego de haber ganado también una Recopa y de ser un equipo histórico que debería pertenecer a la primera división. Muchísimas gracias si escuchaste este episodio hasta este punto. Espero que hayan disfrutado la historia de estos gigantes que en algún momento cayeron en desgracia. Recuerden que pueden encontrarme en Twitter como @Alan con @L_HA o pueden encontrar el Instagram de este proyecto @El Mediocentro simplemente. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.